Estamos hablando de hormigón durable. Hormigón durable quiere decir que tiene que garantizar su vida útil. Este es un caso de ataque de sulfatos. Les voy a mostrar en otro caso. Por ejemplo, hemos hablado mucho de carbonatación, ¿cierto? Frentes de carbonatación y demás. ¿Cómo hacer un hormigón? Lo hemos visto en las recomendaciones, que ya sé que va a estar atacado por carbonatación. ¿Cómo lo hago durable? Para que no tenga esos 50 milímetros que he visto en la imagen. Entonces, la durabilidad tiene que ver con la capacidad de ese elemento de su hormigón para resistir diferentes agentes agresivos. ¿Ya? Y hay una norma para eso. Listo. En ningún lugar dice otra vez patologías terapéuticas, prognosis, etcétera, etcétera. Bien. Entre esos, muchos otros documentos que hemos mencionado, aquí hay uno muy bueno de Bob Bloch, que les comentaba ese amigo noruego. Su libro lo pueden encontrar gratis en internet, en traducción al portugués, uno de mis profesores. Dice el proyecto de durabilidad de estructuras de hormigón en ambientes de severa agresividad severa. Entonces, dan recomendaciones de cómo obtener un hormigón durable. Insisto, antes de entrar a la parte del diseño, sí. Cuando les hablaba de mi profesor en México, es este documento. Lo he visto alguna vez en internet, pueden descargárselo también. Y ya da muchas recomendaciones respecto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de zonas anódicas, hablábamos de zonas catódicas? Pues se tiene mucha investigación al respecto de casos reales, inclusive en este otro documento. Es decir, bibliografía hay abundante. ¿Está bien? Entonces, bueno, no sé cómo, creo que con la inteligencia artificial, creo que hasta las traducciones me salen óptimas. Entonces, si consigo el libro en portugués, en inglés, en francés, creo que ya no sería mucho problema. Lo podría traducir y podría tener un documento en castellano, ¿no? Bueno, entonces, otra vez. Tenemos problemas, preguntas que nos hicimos, como nos estamos haciendo ahora. Lo que Sandra nos va a explicar claramente, hay módulo de elasticidad del hormigón. Variará según la marca de cemento, variará según la resistencia, es obvio que va a variar. Variará mucho, poco, es decir, no basta con decir sí va a variar. Daniel nos decía, bien, tienes aquí las gráficas de módulos de elasticidad estático, dinámico, tienes que hallar una manera de correlacionarlas para inferir en la resistencia. Excelente. Teóricamente sabíamos qué tenemos que hacer. Mel Stephanie lo hizo. Bueno, no está la foto, por eso es conmigo. Álvaro Fabián empezó a hablar de resistividad de ley. Gustavo Moya, resistencia del hormigón con métodos no destructivos. Bueno, no está en la fotografía, pero teníamos esta gran duda, ¿cierto? Sulfato, salida, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Bibliografía, la tenemos. ¿Tengo que hacer un hormigón mejor? Sí, obvio. No tengo la marca del el tipo de cemento que menciona todas las normas del mundo, pues ahora ¿qué hago? Aquí está Catherine, se las he mostrado antes, se las puedo mostrar. Y al igual que Gustavo, Catherine ha hecho un sinnúmero de probetas, las está sometiendo, las está porque esto ahora sigue haciendo, pero es una maestría, las está sometiendo a ataques físicos, químicos, según la concentración de sulfato que haya encontrado en el área donde está el trabajo. Ahora, ¿es importante o no? Pues sí. El embovedado del río Tagare, por ejemplo, en la parte interior de sus celdas sabemos que van a llevar aguas ácidas.
¿no es cierto? Que van a venir, son aguas de Copajira, de San José, si mal no recuerdo, tienen que conducir esas aguas por dentro y por fuera debe soportar el ataque de sulfatos. Entonces, no estoy hablando de estructuras sismo resistentes, estructuras donde se va a aplicar esta metodología, aquella. Una estructura, no vamos a decir tampoco usual, ¿no? Pero una estructura que, bueno, tampoco va a ser un canal que vaya un flujo turbulento, digamos, ¿no? Un canal en el que nos interese, que interesa a las autoridades, que sea durable. Por dentro, estamos hablando, agua de Copajira, fuera, sulfatos. Lo que existe, lo que está presente en el suelo. Bueno, entonces, esos ataques físicos y químicos son los que están determinando qué hormigón es mejor o no para utilizarlos según la marca que esté disponible. ¿Bien? Bueno, este videito ya lo vieron, ¿no? Lo hemos visto, ya lo hemos analizado, hemos visto qué y cómo. Bueno, ahora, una vez pasada la inspección preliminar y determino que esa información no es suficiente, necesito más información. Como decía Litze, en el estudio técnico voy a esperar que me den el tipo de sulfato, su concentración. Bueno, no había, pero sé que hay problemas de sulfatos. Entonces, ya debería llevar esa muestra a un laboratorio químico especializado, hemos dicho controlado, es uno, puede ser cualquiera, pero ya necesitan ensayos y datos más profundos, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra la inspección o investigación detallada. ¿Qué se debe hacer? Comenta. Debemos obtener información adicional de la construcción y hacer un relevamiento estructural. Sí o sí. En el plano puede decir que tengamos columnas cuadradas, pero puede que vayamos al sitio y tengamos columnas circulares, o viceversa. Puede que diga que deba tener muros, pero solamente columnas. Entonces, ese trabajo es necesario para hacer una correcta evaluación. Recordemos lo que pedía ayer el Colegio de Ingenieros Civiles, tenemos que tener nuestro modelo analítico con todos estos datos reales. Incluso, si en el plano estructural dice columnas de 50 por 50, voy así al sitio y resulta que son de 40 por 40. ¿Está bien? O puede que sea al revés, no solamente es defecto, sino que también en exceso. Sean de 50 por 50, tal vez son de 50 por 60. Bueno. Ensayos adicionales, tanto en sitio como en laboratorio. En sitio, ensayos no destructivos, semidestructivos y ensayos destructivos. Hemos hablado de ensayos no destructivos, ya mucho, ya creo que el concepto está claro, sabemos qué puedo hacer, cuáles son los arreglos, qué datos voy a obtener de principios físicos, tengo de uno, qué información puedo obtener de un ensayo, de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ensayos destructivos, habíamos comentado, son estos: la extracción de núcleos,
estamos retirando, estamos removiendo una parte de nuestra estructura, y los semidestructivos es algo intermedio. Nada más se los mencionan. En Bolivia no lo he visto. Posiblemente hay, los lados de mi experiencia, no lo he visto. Hay unas pistolas, llamémoslo así, unas pistolas en las que uno le dispara y le da la resistencia al hormigón, a la compresión del hormigón. Hay otros ensayos en los que, si voy a hormigonar este muro, dejo adentro un accesorio y luego por arrancamiento, un equipito, una manivela, va jalando esa parte y se sale un conito, ¿ya? Un conito me da la resistencia a la compresión del hormigón mediante tracción. Otro ensayo, les repito, se lo voy a poder aplicar, ¿no? Esos sí son ensayos semidestructivos, porque si bien podría afectar un área como esta de 100 milímetros de diámetro, pero en profundidad no va a ser más de unos 50 milímetros. ¿Ya? Entonces, se ha dejado esa puerta abierta para la persona que quiera lo pueda realizar. Pero deben existir correlaciones locales, como les he comentado, y lo hemos leído. Índice esclerométrico con homogramas de Suiza, no. Con los homogramas de China, no. ¿Cierto? ¿Se puede aplicar la metodología para Bolivia? Sí. Lo propio. Volvemos a nuestra diapositiva. Ensayos adicionales. Y esto es importante. Análisis y evaluación completa de los resultados de investigación. Esta es la norma de reparaciones de Estados Unidos, la norma por desempeño, ¿ya? Del año 2021, la que les he mostrado físicamente es la de 2016. La primera versión fue 2013, la 2016 la que ustedes vieron. Bueno, aquí se refiere análisis y evaluación completa de los resultados de investigación. Esa es una investigación, ¿no es cierto? Por ultrasonido. Supongamos que yo solamente hago este trabajo. Hago levantamientos o ensayos en todas las superficies que ustedes tienen. Se termina, ingeniero, aquí está. Ya depende del experto que vaya a dar su opinión y redacte el informe como tal. Entonces, personas como ustedes que están acá son las que obtendrán estos valores, obtendrán ensayos de índice escalerométrico, extracción de núcleos, probetas, etcétera, etcétera. Se unirán de toda esa información. Ustedes harán el análisis de esto, verificarán esta heterogeneidad que ha existido, deberán ver si realmente se han hecho los ensayos como deberían hacerse, e indicar en un reporte todo lo que ha comprendido ese análisis y evaluación de los resultados. Ahí estaba escrito algo más, decía por personal competente. Creo que era lo más adecuado, pero bueno, al final se vota en los comités, se dice si pone o no se pone. ¿Por qué? Porque ustedes sí están viendo que no es tan fácil, que no es tan obvio, que sí es fácil, no es tan obvio escribir algunas cosas.
nos dejamos llevar por el sentido común, pero realmente hay ensayos, existen situaciones que van a requerir un análisis un poco mayor. Un ejemplo claro es cuando decimos este valor hay que eliminar, ¿no? El más alto o el más bajo. Ahora ya sabemos que hay que analizar antes de eliminar y dar una solución. ¿Bien? A eso se refiere entonces análisis y evaluación completa de los resultados de investigación. Y bueno, citábamos dos normas. Esta es la, vean, el subtítulo, evaluación de la resistencia de edificios de hormigón existentes. Un término técnico muy adecuado, un título bastante pertinente, ya que la verdad hay que leerlo. A ver, entre ese, les repito, evaluación de la resistencia de edificios de hormigón existentes. Y este. Si tengo que entregar un informe para el Colegio de Ingenieros Civiles, Daniel Condor, entre estos libros y estas normas, ¿cuál escogería usted como fuente primaria de información para hacer su informe? ¿Por qué? Como decían los ingenieros, son documentos, ¿no?, contractuales. Sí. Y estas tienen fundamento, ¿no? Están estudiadas, comprobadas. Bueno, el profesor Calavera tiene N fundamentos, ¿ya? Fernández Cárdenas también, sí, pero usted ha dado en el clavo. Estos son documentos contractuales donde dice usted, cuando haga un análisis y evaluación completa de los resultados, los hace con base en esta norma. ¿Perfecto? Esa es la clave. El profesor Calavera y Fernández Cárdenas, grandes eminencias de los datos. Bien. ¿Qué dice esta otra norma? Si bien aquí ya estamos citando a la norma de 2021, no la compré todavía, entonces he puesto la de 2019, se hacía finatita y todo, pero bueno, la versión oficial que tengo es esta. Lo que quisiera que, lo van a ver, pero bueno, comentar, no vale la pena que lo investiguen, pero por ejemplo, veamos, códigos de requerimientos normativos para la evaluación, reparación y rehabilitación de estructuras de hormigón existentes. En su primera edición de 2013 decía lo mismo que acá, edificios de hormigón existente. Las cosas están avanzando y ya no solamente se limitaron a edificios de hormigón, sino que a estructuras de hormigón. ¿Bien? Concluidas las etapas del artículo 36 es decir, investigación detallada, concluidas estas etapas, según sea el caso, investigación preliminar y o detallada, eso es lo que está diciendo, el profesional podrá dotar de utilidad y o incrementar las rigidez, controlando esfuerzos, deformaciones, derivas globales o locales. De aquí lo vamos a dejar, este es un tema que lo verán en
algún momento, utilidades, derivas y demás. En este momento nos interesa Simpliz. Y, a ver, una pregunta. Daniel Condori, Franklin Fábrica. Muy bien, Franklin. A ver, ¿me puedo buscar? Franklin, ¿cuál de esas dos figuras geométricas es más rígida? ¿De la izquierda o la de la derecha? ¿Por qué? Porque, digamos, al aplicar carga sobre la figura de la izquierda, sus fibras estarían. No, a fibras, nada, esto de lo que sea, cualquier material. De esa forma geométrica, ¿cuál es más rígida? De la derecha. Muy bien, ¿por qué? Eso nos interesa. ¿Por qué? Está aquí en la respuesta. Ya, y ¿qué ha pasado, Frank? A ver, ¿se ha dormido? Muy bien, ¿sí? La respuesta está bien, pero nos interesa por qué. Futuro ingeniero Franklin. ¿Qué tal si en vez de que las cargas vengan así, Franklin, la carga viene ahora así? ¿Afecta o no en el tema de eso? Es Franklin. Ya. Si es que ahora las cargas ya no vienen aquí, su respuesta estaba perfecta cuando tenemos las cargas de arriba hacia abajo. Ahora de izquierda a derecha. ¿Cuál es el que tiene más rigidez? Franklin. Izquierda. ¿Por qué? Por el área de aplicación de la carga. Por el área. Ustedes recuerdan, seguro han visto los, hablando de áreas, eso recuerdo, ¿cuál es el momento de área de segundo orden? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuál es el concepto de eso? ¿Cuál es el segundo momento del área? Perfecto, es la inercia. Muy bien. ¿Cuál de estos dos tiene más inercia cuando la carga está yendo de izquierda a derecha? ¿No lo ha dicho, Franklin? A ver. Muy bien, entonces, obviamente es por la
inercia. Perfecto. Franklin, sigo con usted. Sigamos suponiendo ahora que la carga va de arriba abajo. Esto es para no tener más complicaciones. Franklin, no se mueve. Me ha dicho que la inercia 2, ya, esta es inercia 1, inercia 2, para este caso, mejor, ¿no es cierto? Ahora, Franklin, sigo con usted. Esto es B. ¿Qué tal si aquí coloco algo? Bajo la misma condición de carga, ¿cuál? Inercia. Pero fuerte pues, Franklin. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí, Franklin? Aumentando sección, es cierto, aumentando rigidez. Perfecto. Supongamos que a este elemento estructural he hecho el análisis, he hecho todo lo que me dice aquí, y he llegado a la conclusión de que le falta rigidez, falta inercia. Este es un ejemplo cualquiera. Aquí le voy a aumentar rigidez. En caso de que se opte por incrementar la rigidez, lo dejamos hasta ahí nada más. Me está derivando a una norma japonesa. Entonces, esa norma japonesa tiene una bondad fenomenal. Vamos a ver por qué. Así como todo este continente, o la gran mayoría de América, utiliza las normas estadounidenses, en Asia las normas japonesas son bastante consultadas. Y aquí hay dos palabras nuevas: encamisado y regresivo. Franklin nos ha hecho notar algo muy interesante. Nos ha hablado algo de inercias. Bueno, disculpen la poca productividad. A ver. Y voy a tener otra. Espero se nos lo debe ver un poquito separado. La imagen, ambas contienen una sección transversal de un área 1. ¿Cierto? O sea, dejando de lado el tema de durabilidad, supongamos que ese no es el problema. El problema ahora es enteramente estructural. Y me di cuenta que tengo que hacer un incremento de rigidez. Muy bien, tiene que ver áreas, tiene que ver con inercias. El área 1 es el área existente de ese elemento, digamos columna. Y en la imagen de la izquierda voy a aumentar esas dimensiones, de modo que pueda tener más inercia. Puedo aumentarla en las dimensiones que se me apetezcan, siempre y cuando no tenga problemas de funcionalidad. Si es un parqueo y crezco descomunalmente, pues ya no entrará un vehículo, posiblemente. Y un vehículo que no entra, pues es un espacio realmente muerto. ¿Ya? Tratar de ver otra alternativa, pero ahí viene el otro detalle. Puedo utilizar, incrementar su rigidez
con algo que nos venden los fabricantes y dicen que es la panacea, la solución para todo, que no necesariamente lo es. Envolverlo con fibras de carbono, y de hecho, pues no está tan bien. Para la fibra de carbono, lo voy a hacer acá, se debe biselar y dar una curvita. Suave, nuestro elemento, sí, mejor, vale así, quiero ilustrar otra cosa. Va a seguir siendo área 1, obviamente le he quitado un poco, he redondeado las aristas vivas que tiene. Por favor, estoy dibujando separado, nada más para ilustrar que hay algo más, que no se entienda que se está creciendo. ¿Bien? Este es un área 1 y este tendrá un área 2. Puedo envolverlo con fibras de carbono para incrementar su capacidad axial. Puedo incrementar un poco su capacidad flexionante con otro arreglo de fibras, pero principalmente si lo voy a envolver, debo tener este cuidado. Puedo también, algo que se hace, no voy a decir mucho, pero también es una alternativa si no tengo mucho espacio, lo estoy haciendo separado, pero entiéndase que va a quedar junto. Aquí pondremos, ya esto es 0, estoy haciendo separado, pero no está separado, por favor. Ya, esto es 0. Puedo colocar perfiles metálicos, triangulares, para incrementar la rigidez. Franklin lo decía, depende de las fibras y demás. Si es hormigón, ya sé que otro material, otro módulo de elasticidad que es casi 10 veces más de lo del hormigón, por todo ese resto de palanca, sí tendré entonces mayor rigidez, mayor rigidez. Entonces, después de Franklin, ¿quién viene? Daniel Flores. Daniel Flores. ¿Cuáles de esas tres figuras? Vamos a poner números 1, 2 y 3. ¿Cuáles de esas figuras han incrementado su área, su sección transversal significativamente? Daniel. Ingeniero, pero dijo que el área se mantendría. ¿Perdón? El área se mantendría constante, ingeniero. Aquí no hemos dicho que le vamos a aumentar el área, ¿sí o no? Ah, ya. No, pero, a ver, Franklin, ¿área 1 es igual a área 2? No. ¿Hay alguna situación que me diga esta separación es 0? No. Franklin, le vuelvo a preguntar, ¿cuál de esas figuras o cuáles incrementará su sección, su área significativamente? El 1, ingeniero. Ya, perfecto. Muy bien. 2 y 3 va a aumentar mucho, poco o nada, Franklin. Poco. Poco. Excelente. Muy bien. Ahora, Franklin, para usted, ¿cuál será encamisado y cuál será recrecido? Me dicen, encamisado 1, 2 y 3, o solo 1, solo 2. Por favor, ¿quedó clara la pregunta, Franklin? Bien, a ver. Encamisado es 1,
es 2, es 3, es 1 y 3, es 1 y 2, eso como le dicen. Encamisado sería el 3, ingeniero. Encamisado el 3. A ver. Ya vamos a poner el 3. Encamisado. ¿Cuál más? Solo ese. El 2 más. Y el decrecido sería el 1. ¿Qué le ha hecho deducir eso que está muy bien, Daniel? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho deducir o intuir esa respuesta buena? Serían los 3 porque lo estoy recubriendo con otra área, con otro material. Ya, entonces, decrecido es esto. Sí. ¿Esto? Eso dijo que lo iba a recubrir con acero, ¿verdad? Sí. Entonces sí, sería encamisado. ¿Ya? Eso igual. O sea, ¿lo queda todo esto bien? Sí. Ya. ¿Qué le ha hecho intuir esta respuesta? Que usted dijo el decrecido va a Más ser... fuertecito, por favor. El decrecido va a ser aumentado una otra cantidad de área, aumentando la rigidez con el mismo material. O sea, solamente la dimensión va a crecer con el mismo material. Y el encamisado sería aumentar o tratar de aumentar la rigidez con otro material. Y el otro con fibra de carbono lo estoy cubriendo a mi área inicial con otro material. Excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Nada más, lo único que yo haré es quitarle la parte de material. Lo que le han permitido a usted intuir es lo siguiente. Si bien nuestros perfiles metálicos, y esto es hormigón, aquí es hormigón y hormigón, puede, de nuevo, me estoy inventando, puede que esto sea un tubo hueco de acero, puede que, y lo voy a revestir de hormigón. Puede ser, ¿ya? Más allá de que sea hormigón, acero, hormigón, lo que prima es el ancho, el espesor que le voy a colocar a ese elemento para recubrir. Cuando ese espesor es menor a 50 milímetros, es encamisado. Si tengo un espesor mayor a esos 50 milímetros, entiéndase por decrecido. En nuestro medio es muy usual utilizar esos términos como sinónimos, pero no lo son. Más allá de fibra de carbono, más allá de cero, ese incremento que va a ser menor a 50 milímetros me va a dar un encamisado. Más allá de eso tengo un decrecido. El decrecido en hormigón normal, usual en el medio y recomendado es de 100 milímetros. ¿Por qué? Si este es mi elemento, sea cual sea, debo incrementar rigidez aquí estará su acero, porque igual tiene que tener cubrimiento. Pues también Tania. Se tiene este elemento columna y usted va a hacer un regresivo. Ya instruido que se coloque y usted ya ha determinado la armadura adicional que se debe colocar. ¿Sí? Ya han realizado el encofrado. ¿Cierto? Después de eso, usted va a verter el hormigón.
Bien, una vez que ha vertido el hormigón, ¿cuál es el siguiente paso? Perfecto, muy bien. Se tiene que consolidar el hormigón por inmersión, es lo más habitual, colocar la aguja en la vibradora, meterle por determinados lugares, y en ese caso, si es que tengo un espesor tan pequeño como 50 milímetros, la aguja más el encofrado y el acero no me va a permitir un hormigonado adecuado. Posiblemente me salgan callejeras. Y si se supone que yo quiero tener un elemento más rígido, lo reforzado tiene que ser mejor que lo que está adentro, pues tengo que tener una mejor ejecución. Si no, no tiene sentido. ¿Entendido? Por eso es que lo usual es crecer 10 centímetros a todo lado, y como supera los 5 que les había comentado, estamos hablando de un, a ver, Daniel, ¿qué sería? ¿Qué es lo que ustedes hubieran hecho en ese caso? ¿Un encabezado o un recresivo? Más fuertecito. Muy bien, gracias. Un recresivo. Ahora, eso es lo más usual en Bolivia, lo más usual. ¿Qué tal si tengo justo esa columna? Miren, esa columna. ¿Qué tal? Si es que yo no puedo recrecer mucho en este sentido, ¿cuál es el eje débil de este ambiente? ¿Será este o es este? ¿Cuál es el eje débil del ambiente general? No, este. Horizontal. ¿Cierto? Si ya sé que este es el eje débil de este ambiente, por X o Z situación, ya sé que este es el eje débil, a esa columnita también tendré que dar más inercia respecto al eje débil de este ambiente. O sea, debo crecer en este sentido. No tiene sentido, no estaría aprovechando muy bien si se voy creciendo en este otro sentido, ¿verdad? ¿Sí o no? Si creo un muro enorme de hormigón, sigo colocando más rigidez en el eje débil. No me sirve. Tengo que hacerlo en el eje débil. Esa columna, como la tengo que crecer en ese sentido, créanme, eso parece tan obvio, pero nadie se había dado cuenta. Columnita cuadrada, la que tengo ahí, puedo simplemente hacer esto crecer alejitas. Lo que necesite numéricamente, no necesariamente tengo que crecer así al 100%. No necesariamente. ¿Por qué? Porque Franklin nos dijo claramente que nos interesa la inercia, el momento de segundo orden del área. Puede que aquí tenga mucha más inercia, sí, pero puede que realmente con estas altitas es más que suficiente potencia arquitectónicos, porque tenga que disimular esos recrecidos entre los muros que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta solución, les repito, tan obvia, creo, tan fácil, nadie lo estaba aplicando hasta que leímos la norma japonesa. En Japón, pues los amiguitos ya lo habían sabido utilizar bastante, tienen ecuaciones donde nos dicen la capacidad de flexión, la capacidad axial de este recrecivo es así, es así, óptimo, y ustedes van a encontrar N sugerencias, N ideas para poder incrementar la rigidez. Bien, seguimos. La preparación del sustrato, eso me olvidé, creo que fue la siguiente. La preparación del sustrato deberá cumplir con la rugosidad especificada por el proyectista. Dicho perfil, bla, 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 bla.
A ver. Ahí todos partemos nuestros pupitres. ¿Ya? Partemos. Todos despapados. Y las siguientes personas. Alexander Juan. Para usted, Alexander Juan. ¿Su pupitre es muy liso o es rugoso? Liso. Muy bien. Ya. Alexander Juan. Luego, Richard Fred. Para usted, pupitre. Muy bien. ¿De qué depende? Fantástico. Qué bien. Coeficiente de fricción. Alexander Juan nos dio una respuesta directa, nos ha dicho liso. ¿No? Acaba de decirnos, esto depende del coeficiente de fricción. Para mí, algo liso, para alguien puede ser muy liso. Para otra persona puede ser medio áspero, dependiendo del criterio de cada quien. Pero si alguien utiliza ese coeficiente de fricción, el coeficiente de fricción es tanto, es un valor inequívoco para todos. Es ese valor y punto. Entonces, ¿a qué se refiere con el sustrato deberá cumplir una rugosidad? Cuando haga estas reparaciones o este refuerzo o recrecido encanizado, debo tener diferentes rugosidades. Para fibra de carbono, como voy a pegar algo, imagínense una cinta de embalaje. Si voy a querer que esa cinta de embalaje se pegue perfectamente a esta columna que ya va a estar suavizada en sus aristas, debo evitar el vacío y esta superficie debe ser lo más lisa posible para que haya un contacto óptimo entre esa columna y esa cinta de embalaje que le voy a poner. Lo mismo va a pasar con la fibra de carbono. Tengo que tener una superficie lo más lisa posible. Lo más liso posible, para unos es más liso, para otros menos liso, pero lo dejamos ahí. Cuando voy a hacer un recrecido, debo tener rugosidad suficiente para generar una perfecta adherencia del hormigón antiguo y el hormigón nuevo, de modo de garantizar compatibilidad de informaciones, garantizar mismo módulo de elasticidad, de que uno no se deforme más que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. El área 2 tiene que ser del mismo material, y ojo, ahorita lo vemos, del mismo material, de manera de que se comporten de manera monolítica. Es que esto no puede funcionar diferente. ¿Qué es? ¿Sí? A ver, veremos. Otra persona. Todos han llevado muy bien la materia de 3.6, análisis matricial, análisis avanzado, así que me responde muy bien esto. Luz Alejandra. Luz Alejandra, ¿cuál es la rigidez axial de la matriz de rigidez? Cualquier elemento. Luz Alejandra. Rigidez axial. Rigidez axial. ¿Cuál es la rigidez axial? ¿Con quién ha pasado su análisis estructural avanzado? Cerchas. Bien, lo sumo, les resto, divido.
Más fuertecito, por favor, no escucho nada. ¿Perdón? ¿Esto nada más? Bueno, no le importa si es corto o alto. ¿Perdón? Ya, bueno, se faltó la M. Ya, sí importa. Ahora, con negro la sección inicial. ¿Ya? Con azul lo que hemos reforzado rigidez. Estos términos van a ser iguales, no voy a incrementar la altura, ¿no es cierto? Si era de 2 metros, seguirá siempre 2 metros, si es de 5, seguirá siempre 5. El área sí va a ser diferente, ¿no es cierto? Área va a ser diferente, área 2, área 1. Pero, he aquí la pregunta del millón. Si este hormigón existente, y me estoy inventando para ponerle números, metros, tiene 15 gigapascales de módulo de elasticidad. Yo digo, ya, le voy a poner un hormigón mucho mejor, digamos que esto era de una idea, 15 gigapascales, a ver, un minutucho, unos 10 megapascales, ¿listo? 10 megapascales. Y uno diría, claro, como sé que lo que voy a recrecer tiene que ser mejor de lo que estaba, ¿no? Aquí le voy a poner un hormigón de 40 megapascales y su módulo de elasticidad, no sé, unos 25 gigapascales. Se supone que estos tienen que ser aproximadamente iguales. Si es que voy a tener un material mucho más rígido, un hormigón mucho más rígido, y un hormigón base muy malo, pues créanme que aquí voy a tener fisuras, porque ¿dónde se va a ir toda la carga? Se va a ir toda la carga al perímetro, al refuerzo. Todo el centro ya no va a estar absorbiendo carga, porque su rigidez axial es muy baja. Entonces, si voy a recrecer, que está escrito acá, solamente recrecer, utilizar materiales semejantes. Si era de 10 megapascales, con un módulo de elasticidad de 15 gigapascales, mejorar es indudable, debo mejorar, pero no irme a ese extremo. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Ahora ya sabemos algo. ¿Cuál es el sustrato? El sustrato es todo lo que está en este perímetro. El hormigón inicial, hormigón antiguo, hormigón base, como quieran llamarlo. Ese es el sustrato. Acabamos de decir medio liso, no muy liso. Creo que aquí también queda claro que uno tendrá que tener una superficie muy regular, casi perfecta, para que se adhiera lo mejor posible esa fibra de carbono, y está quedando claro por qué la unión de ese hormigón nuevo con antiguo debe tener una superficie muy irregular. Hasta ahí, términos no muy claros numéricamente. Muy poco, medio, un poco más, un poco menos. Bueno, eso no estaba en la guía de diseño sísmico, pero ahora sí. Para que no haya ese tema de que para mí está muy liso, para mí está muy rugoso, se han colocado unos perfiles
que los vamos a especificar. A ver, creo que no lo he colocado, si me descuido de nuestro la norma. Esto es lo que va a salir. Eso, eso. No, porque tiene marcas aquí al costado. No, les va a llegar a ustedes más bonito. Simetría. Aquí está todo lo que hemos visto. Investigación detallada. Aquí está. Perfecto. Separación, rehabilitación y por refuerzo. Todo lo que les estaba comentando me dice según la figura 11. Muy bien, nos vamos a la figura 11. Aquí están los perfiles de sustratos, en inglés Concrete Surface Structural Profile, CPS, porque tenemos aquí. Y entonces, muchachos, si es que voy a hacer fibras de carbono, sé que tiene que ser muy liso, escribiré, harás un encamisado con fibras de carbono con perfil 1 o 2 máximo. Perfecto. Harás recrecido con hormigón, tienes que tener perfiles 5, 6, 7, 8, 9, tenemos un 10 más. La norma que recomienda es el ICRI, el Instituto Internacional de Reparación del Hormigón. Ustedes lo verán según el grado de ejecución que puedan llegar a tener. Notan que esto tiene hendiduras, llamémosle así, medio profundas, pero sin duda estas hendiduras son más profundas. Otra vez, cálculo la subjetividad. Escucha, entre 5 o 6, ¿cuál es la diferencia? No lo hemos escrito acá, no está escrito, pero sí nos dice, debes ir a esta norma, ICRI, a esta. Y ahí nos habla de amplitud. Y ahí está marcadores. Le voy a hacer un acercamiento a esto. Tengo el sustrato y debo generar estas hendiduras, ¿cierto? Respecto del parámetro inicial que tenía. Y me habla de amplitudes. Para un perfil número 10, para un CPS, CPS 10, se tiene una amplitud de 6 milímetros. Así como hace un instante atinadamente decíamos coeficiente de fricción de tanto, pues ahora perfil 10, amplitud de 6 milímetros, creo que ya nadie va a tener duda de cuál es el perfil 10, ¿no es cierto? Y así la norma ICRI va describiendo esas amplitudes y nos dice cómo obtener cada uno de esos perfiles. Nos dice incluso qué herramientas mecánicas vamos a poder utilizar para lograr ese eje.
Entonces, eso es lo que dice aquí. Dicho perfil de esa figura que acabamos de ver será seleccionado de acuerdo al tipo y tamaño de agregado grueso que garantice una adecuada adherencia, eso que hemos comentado, y monoliticidad. Si es que voy a aplicar lo que hacen nuestros amigos japoneses, el sustrato que debo preparar y solamente lo tengo que estar malogrando lo demás. Artículo 36 y 37. Sí, todo lo que es recopilación de información, protección, preliminar y detallada. Y luego, 37, evaluación. Ahora sí, Sandra, la necesitamos. Sí o sí.